Bendición saludarles y verles. Se ven muy navideños. Ya han comido mucho pavo, creo, ¿verdad? Los veo más robustos. ¿Ya saludó a su hermano que está a la par? A ver, otra vez y véanle qué chapeados se están poniendo, hermanos. Y él, oye, no comes tanto, es hasta el 24. Les damos la bienvenida a todos. ¿Habrá alguien que nos visita por primera, segunda o tercera vez? Quisiéramos conocerle y saludarle personalmente. Levante su mano. Mira, ahí hay una persona. Denle la mano a los que están cerca de ellos, por favor. Allá atrás también, bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por visitarnos. Que Dios los bendiga. Esta es su casa y esta es la casa de Dios también para ustedes. Bienvenidos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos los que forman parte de la familia Voz de Dios, una familia compuesta por familias, y todos los que nos visitan por primera o segunda ocasión también sean bienvenidos. Siéntanse en casa, en su familia, una familia donde nos unimos a hacer fiesta, ¿verdad? Para los hijos de Dios no solo el 24, ni Año Nuevo, ni el Día de las Madres es día de fiesta, sino todos los días estamos de fiesta. Amén. Todos los días debemos de estar gozosos, contentos y felices porque tenemos a Dios en nuestro corazón, porque hemos recibido el mejor regalo que puede recibir cualquier ser humano, que es la salvación. Ese regalo que nadie puede comprar, porque alguien ya lo pagó por cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y también quiero hacer una vez más la invitación para el 14 de febrero, para que traigan a sus hijos, a los adolescentes, jóvenes, a escuchar esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero es importante que también los papis estemos aquí con ellos. Acuérdense que el trabajo en casa, el trabajo con nuestros hijos es un triángulo donde deben de estar las tres partes. Primero, Dios, los padres y la iglesia. Pero no pueden dejarle todo a la iglesia y a Dios. Papá tiene que también recibir la instrucción y tenemos que ir creciendo todos juntos. A veces nos dicen nuestros hijos, ya nos dijeron, papá, que no hay problema que tengamos un novio de allá afuera porque podemos evangelizarlo, y papá se lo cree porque no están recibiendo la instrucción. O también les dicen, no hay problema que a los 15 años yo ya esté pensando en un novio, cuando sabemos que esa no es una edad, y vamos a estar hablando de que todo tiene su tiempo. Y a veces cuando oímos ese texto pensamos que es en el tiempo que nosotros ponemos. No, todo es en el tiempo de Dios. Dios es el dueño del tiempo, por eso dice tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, y también hay tiempo para el noviazgo, pero todo es en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Así que por favor vengan, va a ser todo el sábado. Yo sé que muchos jóvenes ya están sufriendo porque pensaban irse al convivio de la escuela, al convivio con los amigos, a la tardeada, o pasar una linda tarde con la novia. No hay mejor tiempo, muchachos, que puedan pasar que es en la casa de Dios. Acuérdense, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. El mejor regalo que le pueden dar a sus hijos el 14 de febrero es traerlo a la casa de Dios. El mejor regalo que le puedes dar a tu novio, a tu novia, es decirle, mi amor, venga, vamos a escuchar la instrucción de Dios. Amén. Así que están invitados, con tiempo les estamos diciendo para que hagan un espacio en ese día, ¿ok? Y sería todo. Amén. Muy bien, gracias. Ok, vamos a orar, hermanos, y vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar reunidos aquí, en este lugar, Señor, donde se ha abierto para la gloria de tu nombre. Creemos, Señor, que no hay nada mejor que estar aquí hoy. No hay nada más delicioso, no hay nada más gratificante, Señor, que poder estar aquí en tu casa adorándote y oyendo tu palabra. Pedimos que nos hables, Señor, y que derrames tu Espíritu sobre nosotros para que entendamos tu palabra. En estas fechas se celebra la Navidad, Señor, y hoy queremos hablar sobre qué es la Navidad. Y queremos, Señor, descubrir tal vez aquellos puntos, Señor, que no sabíamos lo que significaba la Navidad, pero nuestro corazón viene abierto y dispuesto
para aprender de ti, para quitar aquel concepto equivocado y que tu semilla entre en nuestro corazón, produzca y dé un fruto agradable a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Precisamente vamos a hablar sobre la Navidad y el tema que hoy les traigo lo he titulado El regalo más grande. De antemano entendemos que ese regalo más grande de la Navidad, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar de la grandeza del regalo o el regalo más grande, y vamos a abrir nuestra escritura en Isaías capítulo 9, versículo 1, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 1, por favor. Sí, amén. ¿Lo tenemos? Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice así: mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable. ¿Qué más? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Amén. Hermanos, la Navidad es recordar el máximo acontecimiento de todos los tiempos. ¿Y cuál es ese máximo acontecimiento de todos los tiempos? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos ponemos a recordar o a leer un poco de historia, podemos darnos cuenta que ningún nacimiento de alguna celebridad ha sido igual, ni siquiera parecida al de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No fue el nacimiento de Buda lo que ni el nacimiento de Buda ha resaltado como el de nuestro Señor Jesucristo. No fue el de Gandhi, no fue el de Mahoma o el de cualquier sabio o historiador. Ninguno de ellos ha sido recordado y celebrado como el día en que nació el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no ha sido así? No solo porque la historia del Señor Jesucristo está por encima de todos ellos, sino que fue Dios mismo quien así lo dispuso y quien ha guiado a todos los pueblos durante todas las edades a recordar, celebrar y proclamar el nacimiento de su único y muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fue algo que nace del corazón de Dios. La siguiente pregunta que la humanidad se hace hoy en día es si nació Jesús el 25 de diciembre o no. ¿Qué piensa usted? No. La mayoría de los cristianos sabemos que no nació en esta fecha.
En realidad es imprecisa, hay quienes dicen que nació en septiembre, octubre, hay otros que dicen que fue entre abril y mayo. Bueno, la Biblia no nos da la fecha, y aunque según las narraciones de la misma palabra se supone que fueron por el mes de abril o mayo, bien sabemos que cuando se trata de detalles y precisiones, a Dios no se le pasa nada. Así que si ese hubiese sido un detalle importante para Dios, aparecería en las Sagradas Escrituras. Hermanos, la Biblia aporta en muchas historias fechas exactas y aún estaciones del año en las que sucedieron acontecimientos muy importantes. Sin embargo, si la Biblia no revela el día de su nacimiento, es porque sin duda no era un detalle tan importante como para hacer de ese día una fiesta o una celebración tan especial. ¿Sí? De hecho, el día importante para Dios y por ende también para nosotros, y que la Biblia sí nos instruye a celebrar, es el día de su resurrección. No es el día de su nacimiento, pero la Biblia sí nos muestra que es el día de su resurrección, aunque la Biblia tampoco nos da el día exacto de la resurrección de Cristo, y todos hemos escudriñado y analizado sobre el día domingo, ¿no? El séptimo día, pero cuando nos vamos al calendario judío, al calendario de aquí y de allá, siempre hay discrepancias y siempre hay diferencias, pero el Señor siempre nos manda a celebrar el día de la resurrección. ¿Qué debe ser más importante para la humanidad? ¿Saber el día de su nacimiento para así celebrarlo, o celebrar en sí el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es más importante? Díganle al que está a su lado, ¿es más importante celebrar su nacimiento que el día de su nacimiento? Amén. Por supuesto que para Dios el día no es el más importante, sino el hecho de que un día nació el Salvador de todos nosotros. La Navidad o el nacimiento de Jesús no fue un nacimiento cualquiera, hermanos, no lo fue. Jesús no es como nosotros, y no estoy diciendo que nosotros seamos cualquiera, pero todos nacemos de la misma manera. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue así. Nosotros nacemos, pecamos y morimos. Nuestro Señor Jesucristo nació sin pecado, nunca pecó, murió y resucitó al tercer día. Eso es muy diferente. Él nacería además, no como cualquiera de nosotros nacemos, todos nacemos con un propósito de Dios, sí, pero Jesús nacía como el Salvador de los pecadores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Jesús nacería como el Salvador de los pecadores. Por eso es que vemos que su nacimiento fue muy, muy especial para la humanidad. Y como es de costumbre y sabido por todos, en estas fechas navideñas sobresalen, además de las fiestas, la cena, la convivencia familiar, los regalos, las posadas, ¿verdad? Hay cristianos que todavía hacen posadas. Hermano, es un momento muy bonito para cualquiera el recibir un regalo de un amigo. Es muy bonito cuando recibimos un regalo de alguno de nuestros familiares o seres queridos. ¿No es cierto que se siente uno bien? Y no por el regalo en sí, el gesto, ¿verdad? El detalle que se acuerda de uno. Cuando uno sale, me acuerdo que mi mamá decía, donde quiera que andes, no importa el regalito que me traigas, si tú me traes algo, voy a saber que te acordaste de mí. Bueno, sin embargo, el verdadero sentido de la Navidad no son los convivios. El verdadero sentido de la Navidad no son los regalos. Hermanos, la Navidad es mucho más que eso. La Navidad es Jesucristo. Amén. Todos digan, la Navidad es Jesucristo. Entonces debemos entender y aprender cuál es el verdadero sentido de la Navidad, ¿sí? Sin embargo, el verdadero sentido de la Navidad, que es Cristo, hermano, ha desaparecido del corazón de muchas personas, incluyendo a los cristianos, desafortunadamente. Así que vamos a hablar de la grandeza de ese regalo que es Cristo. Y para entender esa grandeza, vamos a desgajar de los nombres que se le aplicaron en el texto que acabamos de leer. Vamos a regresar, por favor, al pasaje que leímos, Isaías capítulo 9, y vamos a leer el versículo 6, y de ahí vamos a desgajar el propósito de la Navidad. Porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El primer nombre que vamos a analizar es admirable. Admirable. La grandeza del regalo de Dios para la humanidad es que ese regalo que es nuestro Señor Jesucristo es, ¿cómo? Es admirable. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Es admirable. Etimológicamente, esta palabra admirable, o cuando decimos etimológicamente estamos diciendo el origen de admirable significa digno de ser mirado, digno de ser mirado. Sin embargo, su significado original de la palabra admirable es maravilla. Número 2, significa algo extraordinario. ¿Cuántos creen que Jesús es algo extraordinario? No es algo ordinario, ¿verdad? Es algo extraordinario. El nombre de admirable también significa asombroso y también significa milagroso. ¿Cuántos creen que Cristo es todo esto, hermanos? ¿Cuántos creen que Cristo es maravilloso, algo extraordinario, es asombroso y es algo milagroso? ¿Cuántos dicen, yo lo creo? Pero la pregunta más importante es si, a pesar de las dificultades que nosotros como seres humanos, a pesar de las pruebas y situaciones adversas, seguimos creyendo que Cristo es todo eso. ¿Sí? Si seguimos creyendo que Cristo es admirable, asombroso, milagroso, maravilloso, algo extraordinario a pesar de las adversidades de la vida, o simplemente porque no ha intervenido como nosotros quisiéramos, ya lo hemos dejado de admirar. Porque mucha gente admira a Cristo cuando Cristo hace algo por ellos, pero se le olvida que lo más importante que Cristo ha hecho por la humanidad, lo hizo hace 2000 años, dio su vida por nosotros. Derramó cada gota de su ser para comprarnos, redimirnos y lavarnos de cada uno de nuestros pecados. Eso es lo más extraordinario que Él ha hecho por nosotros. Lo demás es parte de la gloria de Dios. Lo demás es que Él es Dios, Él sana, Él bendice, Él hace esto, Él hace aquello. Pero el verdadero milagro de la Navidad, del nacimiento de Cristo, ya lo hizo hace 2000 años. Fue a la cruz en sustitución tuya y en sustitución mía. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Entonces seguimos creyendo que Cristo es maravilloso, es extraordinario, o simplemente porque no nos ha respondido ha dejado de serlo. ¿Cristo es extraordinario a pesar de tu escasez económica? ¿Sí o no? ¿Cristo es milagroso para ti a pesar de tu enfermedad? Amén. Cristo, hermanos, Cristo es realmente para ti admirable, maravilloso, extraordinario, asombroso y milagroso, a pesar de que no ha concedido todos los deseos de tu corazón. Amén. Hermanos, Cristo es asombroso a pesar de los problemas que llegas a tener con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y con toda su familia. Lo es, por supuesto que sí. Seamos sinceros entonces y asumamos nuestra humanidad. Reconozcamos, hermanos, que a veces al no ver la respuesta que nosotros quisiéramos, hemos dejado de admirar al que es digno de ser admirado. Y aunque Cristo sigue siendo y siempre será el admirable, tristemente ha dejado de ser admirado. Por un lado, la gente que no conoce a Dios invierte su tiempo admirando, usted lo sabe, sus éxitos, su carrera, su dinero, sus logros y todo lo que han acumulado en esta vida. Pero lo realmente trágico es que los que se dicen conocer a Dios hacen lo mismo. Exactamente lo mismo. No todos, pero un gran número sí. También admiran sus logros personales, también admiran su dinero, también admiran sus cuentas bancarias, también admiran sus negocios, también admiran lo que Dios por gracia les ha dado a través de Jesucristo. Y es así como la Navidad ha perdido su verdadero significado. La Navidad o el admirable ha dejado de ser admirado por la gran mayoría de los seres humanos. Poco importa, hermanos, en realidad, escuche esto, poco importa si nació en diciembre o en otro mes. Lo realmente importante es que nació. Y si nació, entonces podemos celebrar la Navidad, ¿sí?
Si nació, podemos celebrar la Navidad, porque Navidad significa nacimiento, y estamos hablando del nacimiento del Hijo de Dios. Así que nosotros los cristianos no celebramos el mes. Nosotros los cristianos no celebramos el día. Nosotros los cristianos no celebramos el árbol, no celebramos las luces, no celebramos las posadas, no celebramos ni el ponche, hermano, pero sí nos lo tomamos, ¿no? No celebran las posadas, pero sí las rompemos, las piñatas. Los verdaderos cristianos celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y en ese sentido lo que estamos diciendo es que Cristo es nuestra Navidad. Amén. Cristo es nuestra Navidad. Mira al que está a tu lado. No celebramos el árbol, no celebramos el ponche, no celebramos Santa Claus. Celebramos a Cristo. Dígale, Cristo es nuestra Navidad. Denle un aplauso fuerte a Cristo, que es nuestra Navidad. Más fuerte al Señor. Por cierto, el apóstol Pedro hace un comentario impresionante, hermanos. Es una declaración que debería estremecer por lo menos a todo hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Escuche bien, el apóstol Pedro dice que ni aún los grandes profetas del Antiguo Testamento y ni aún los ángeles del cielo tuvieron el privilegio de admirar al admirable en la dimensión en la que hoy nosotros le podemos admirar. Ni siquiera ellos. Y aquí no hay uno solo que podamos, ni siquiera considero yo espiritualmente hablando, llegarle a los talones del profeta Isaías o del profeta Jeremías o de Elías o yo qué sé. Sin embargo, mucho menos de un ángel de Dios. Sin embargo, ellos no tuvieron el privilegio de admirar al admirable en la dimensión en la que a nosotros nos ha sido permitido admirar al admirable, que es nuestro Señor Jesucristo. Veamos Primera de Pedro capítulo 1, por favor, versículo 10. Y vean cómo habla Pedro a este respecto. Dice, Primera de Pedro 1:10. Los profetas, ¿ya lo encontró? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Él se está refiriendo a Isaías, se está refiriendo a Jeremías. Dice que estos, ¿qué hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron ¿de qué? Mire, de esta salvación. Él está hablando, Pedro, ya en su tiempo de gracia. Indagaron de esta salvación, escudriñando, fíjese bien, lea con mucha atención, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vuelvo al verso 10. ¿Qué hicieron estos profetas? Inquirieron. ¿Qué significa inquirir en el griego? Significa, oiga lo siguiente, inquirir significa intentaron conseguir su salvación. ¿Está escuchando? ¿Qué hicieron los profetas? ¿Intentaron qué? A ver, ellos entendían que el tema principal de Dios era salvación o no. ¿Lo entendían o no, hermanos? Ellos entendían que el tema principal de Dios no era éxito en la vida. Ellos entendían que el tema principal de Dios no era bienestar personal. Ellos entendían que el tema principal para Dios, ¿qué era? Salvación. ¿Y qué hicieron ellos? Inquirieron. ¿Qué significa? Intentaron conseguir su salvación. ¿Y qué hicieron para conseguir su salvación? Diligentemente indagaron acerca de esa salvación, verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, noten por favor que los profetas buscaban a Cristo en sus días. ¿No es cierto? Lo buscaban. Qué impresionante, ¿no?
Ellos sabían que el propósito de Dios era salvación para el pueblo. Y ellos estaban buscando a Cristo en sus días. Y ellos sabían que ellos no eran el Cristo. Isaías sabía que él no era en Cristo. Si nos vamos con Juan el Bautista sabía que él no era el Cristo, porque él anunciaba el camino del Señor, pero él no era el Señor. Ellos sabían, los profetas, que lo más importante para la humanidad, escuche bien, no era una sociedad estable, no era una economía fructífera. Ellos sabían que lo más importante era su salvación. Ellos lo sabían. Por eso dice la Biblia, dijo Pedro, que inquirían, es decir, buscaban con toda diligencia a Cristo entre sus contemporáneos. Sin embargo, nunca lo pudieron encontrar. ¿Y por qué nunca lo pudieron encontrar en su tiempo con sus contemporáneos? Sigamos leyendo el verso 12. Dice que a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para quién. Wow. ¿Quiénes son esos nosotros? Nosotros. Dile que está a tu lado, te están hablando. Entonces, ¿notan que ellos se dieron cuenta que no era para sus días? Era para nuestros días. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han precedido el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales incluso anhelan mirar los ángeles. Impresionante, ¿no le parece? Los profetas del Antiguo Testamento, fíjese bien, los profetas del Antiguo Testamento estudiaban sus propios escritos, lo que Dios les hablaba a ellos siendo inspirados por el Espíritu Santo, para saber más acerca de la salvación. ¿Se lo puede imaginar a Isaías? Y diciendo, a ver, Isaías, ya describiste Isaías 53, que es el libro más revelador de la obra de Cristo aquí en la tierra, y que después de un tiempo él diga, a ver, voy a leer otra vez el capítulo 53 que yo escribí para encontrar el tema de la salvación. Qué impresionante, hermanos. La Navidad para ellos, o el nacimiento de Cristo, significaba 100% salvación, pero ni siquiera ellos ni los ángeles pudieron entender por completo todo lo que implicaba el nacimiento del Señor Jesucristo. Hoy, gracias a la revelación de las Escrituras, nosotros conocemos todas las implicaciones. Isaías no tenía los 66 libros gloriosos que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, que por cierto algunos olvidaron la Biblia en sus casas, que por cierto otros no la leen. Pero hoy nosotros tenemos 66 libros. Gracias a la revelación de la Escritura, nosotros conocemos todas las implicaciones que ellos no conocieron. Conocemos que su nacimiento implicó el tiempo de la gracia para el perdón de nuestros pecados. Ellos no entendían eso. Conocemos que su muerte implicó el pago por nuestros pecados. Ellos no lo entendieron al 100%. Conocemos que su resurrección implicó nuestra resurrección para vida eterna. Ellos no alcanzaron a entender eso. Nada de eso entendían los profetas ni los ángeles, pero hoy por la revelación de las Escrituras lo entendemos nosotros. Entonces, ¿qué significado tiene la Navidad? Bueno, esencialmente significa tres cosas, según el pasaje que acabamos de leer: gracia, perdón y salvación. La Navidad esencialmente significa tres cosas: gracia. Cristo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo por gracia, para morir por nosotros. Fue un regalo inmerecido. En segundo lugar, Navidad significa perdón. Lo envió para perdonar nuestros pecados. Y en tercer lugar, salvación, para salvarnos de la muerte eterna y del infierno. Por eso es que hoy podemos estar seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Entonces,
Lo que los escritos decían era que el surgimiento de la Navidad, es decir, el surgimiento, el nacimiento de Cristo, debería ser una fecha sumamente admirable, no la fecha, sería la fecha en la que nacería el Salvador del mundo. Pero ni siquiera estos grandes profetas iban a tener la oportunidad de admirarlo en persona, aunque ya lo admiraban sin verlo. Por cierto, este regalo de Dios que es Jesucristo era tan grande y tan admirable que Lucas escribe que hasta los pastores corrían para ir a ver al admirable. Ellos se apresuraron, dice la Escritura, para encontrar al admirable. ¿Y qué aprendemos de esto? Aprendemos que la necesidad, la urgencia y la premura de todo ser humano, ¿qué debe de ser? Su salvación. La necesidad de todo ser humano, la premura de todo ser humano, la necesidad de todos nosotros, la urgencia de toda la humanidad, ¿cuál debería de ser? Su salvación. Y no su seguridad aquí en la tierra va a ser destruida con fuego, va a venir Cristo en las nubes, un día todo esto se va a terminar. Entonces tú no tienes que buscar vivir mejor en esta tierra, eso depende de Dios. Tú tienes que buscar tu salvación, tú tienes que estar seguro de tu salvación. Todo hombre debe correr detrás de su Salvador y no debemos correr detrás del mundo. De hecho, hoy sucede así. La gente ni siquiera tiene el deseo de venir a la iglesia, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque Cristo no es tan deseable ni admirable para ellos. Y mucho menos si Cristo no les ha hecho su milagro. Entonces dicen, ¿a qué voy si Cristo no me ha respondido? Para muchos, su trabajo, su negocio, su cuenta bancaria y hasta su denominación es más admirable que el mismo Señor Jesucristo. Pero Lucas dijo que los pastores corrieron a Jesús cuando Él nació. ¿Quiénes son los primeros que deben correr tras Jesús? Los pastores. Dígame, usted, pastor. Usted también. Sí, porque el pastor corre y se lleva las ovejitas. Y la ovejita que corre al lado contrario no es ovejita, es cabrito. ¿Sí? Los pastores. Si los pastores corren tras sus beneficios personales, ¿qué van a hacer las ovejas? Lo mismo. Pero si los pastores corren tras Jesús, tras su salvación, tras la santidad, tras la consagración, ¿qué van a hacer las ovejas? Lo mismo. He ahí el enfoque del médico Lucas que vamos a leer en el capítulo 2, versículo 15. Lucas, capítulo 2, versículo 15, por favor. Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los pastores. Lucas 2:15. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 16. Vinieron pues, ¿cómo? Apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hermanos, el hecho de que los pastores se hayan apresurado a encontrar a Jesús tiene un gran significado. Significó que creyeron a los escritos de los profetas y fueron a confirmarlo por sí mismos. Ellos sabían que eso estaba escrito en la Escritura y ellos corrieron para confirmarlo. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Y eso es lo que toda iglesia cristiana debe hacer en la actualidad. ¿Qué debemos hacer? Confirmar. Todos digan confirmar. No debemos buscar una nueva revelación de quién es Cristo. No debemos mover un nuevo fluir del Espíritu Santo que no está en la Escritura. No podemos buscar una nueva idea que venga a nosotros, sino tenemos únicamente que confirmar lo que ya está escrito en las Escrituras. Amén. Es lo único que debemos hacer. No debemos tratar de descubrir, ni mucho menos inventar cosas nuevas. El acontecimiento más admirable y definitivo ya estaba escrito nada más y nada menos que 750 años antes de su nacimiento. Ya estaba establecido. Escúcheme bien, la Navidad
o el nacimiento de Jesús fue el más grande de los milagros para la humanidad. Fue el más grande de los milagros para la humanidad. Jesús hizo muchos milagros, ¿no es cierto? Muchos milagros. Él hizo muchas señales también. Expulsó muchos demonios, sanó a muchísimos enfermos e hizo muchísimas cosas más que si se escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros en las que se habrían de escribir. Eso lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Él hizo muchos milagros aquí en la tierra. Pero, escúcheme bien, pero, todos digan pero. Fíjense bien, y este es un gran pero. No fueron sus milagros los que debían admirarse, ¿verdad que no? Ni tampoco sus maravillas las que debemos admirar. Escuche bien, ni siquiera la salvación que nos dio por su gracia es a la que debíamos admirar. Cristo es el admirable. Cristo es el admirable y hoy está en medio de nosotros. Amén. Todo lo que hizo es por gracia. Todo lo que hizo es un regalo de Dios para nosotros, pero al único que debemos adorar, admirar, exaltar, glorificar y humillarnos es delante de nuestro Señor Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás o te rendirás. Dile al que está a tu lado, solamente a Él. Es Cristo el admirable, hermanos. Su obra, escuchen bien, no hablo de los milagros. Eso era impresionante, ¿no? Fue impresionante y Dios sigue haciendo milagros. Yo creo en los milagros, no sé de usted, pero yo creo en los milagros. Yo creo que Él sigue haciendo milagros, yo creo que Él sigue derramando su Espíritu Santo sobre la iglesia, yo lo creo. Yo creo que el Señor sigue sanando enfermos, yo creo que los dones que habla la Escritura siguen ejerciendo, no sé usted, yo lo creo que Él sigue siendo extraordinario e impresionante. Pero ¿sabe qué? Escuche bien, la admiración no es hacia todo eso. Es la obra de Cristo que hizo aquí en la tierra por nosotros, su gracia, su amor, su ternura, su dureza, su celo, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y toda la obra que se movió alrededor de nuestra salvación es lo que hizo y hace admirable a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace que todo ser humano lo admire. ¡Wow! Todo lo que hizo Dios por nosotros, toda la obra que apuntaba hacia nosotros. ¿Cuál era la obra? Lo repito, su gracia, su amor, su ternura, su dureza, su celo, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Eso es toda la obra que hizo para salvarnos. Por eso lo admiramos, por eso lo amamos, por eso lo seguimos. No solo por lo que nos ha dado aquí en la tierra, no solo porque ha sanado un cáncer, un diabetes. Damos la gloria a Dios por eso, porque Él se lleva todo el mérito y toda la gloria y toda la honra, pero no lo admiramos por eso. Él lo hace porque Él es bueno. Lo admiramos porque nos salvó, nos perdonó, nos lavó, nos redimió. Cuando nadie ponía sus ojos en nosotros, Él puso su mirada en nosotros y dijo: con amor eterno los he amado y prolongaré mi misericordia. Por eso es que Él es admirable. Él muere por nosotros, Él va a la cruz por nosotros, Él derrama su sangre por nosotros. Esa es nuestra Navidad, ese es nuestro regalo. Qué impresionante regalo. Hermano, por eso es que los pastores corren a donde está Cristo a confirmar lo que ya estaba establecido. La acción de estos humildes pastores contrastó claramente con la actitud de los líderes judíos y la dureza de su corazón que había en ellos. Estos líderes sabían, sí sabían, como también lo supo Isaías, como también lo supo Juan el Bautista y anunció el camino del Señor. Pero estos líderes sabían dónde habría de nacer el niño, sin embargo no se tomaron el tiempo ni hicieron el menor esfuerzo de confirmarlo por sí mismos. No lo hicieron, no les importó, simplemente ignoraron la obra de Cristo en sus días. Por envidia, por lo que usted quiera, pero no fueron a recibir al niño Jesús.
a Jesús nuestro Salvador. Y la Biblia lo dice en Mateo capítulo 2, versículo 4 y 5. Mateo capítulo 2, verso 4 y 5. Y convocados todos los principales sacerdotes, todos los líderes, los que guiaban al pueblo, los que les enseñaban las escrituras, fueron convocados, y los escribas del pueblo también, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes, ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿Y qué le dijeron ellos? No sabemos. ¿Sabían o no sabían? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestaron? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Impresionante, lo sabían. Así que ellos sabían mucho acerca de Jesús, ¿sí o no? Lo sabían. ¿Tenían suficiente conocimiento acerca de Él, sí o no? Pero escuche bien, su fracaso fue que no habían hecho nada por ir a admirarlo. Su fracaso es que no habían hecho nada por ir a adorarlo. Quizá no estaban dispuestos a perder su popularidad, así que decidieron mejor no ir. ¿Y cuántos cristianos habrán así en las iglesias? Que no hacen nada por enfocarse en el nacimiento de Cristo. Que no hacen nada por enfocarse en eso. Su enfoque son todo, sus negocios, su bienestar personal, etcétera. ¿Cuántos líderes como estos de aquí habrá en la actualidad guiando personas? ¿Cuántos líderes como ellos habrá en la actualidad guiando a un pueblo que tampoco se enfocan en la obra de Cristo? ¿Cuántas iglesias se abren año tras año con el mismo problema de no enfocarse en la obra de Cristo? El enfoque de muchas iglesias, su crecimiento, su éxito y un sinfín de asuntos de la tierra, y no se enfocan en el nacimiento o en el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Cristianos que tienen conocimiento de Jesús, cristianos que conocen las Escrituras, cristianos que hablan de Él, cristianos que cantan de Él, cristianos que saben todo acerca de Él, pero no hacen nada por enfocarse en el propósito fundamental de su nacimiento. Peor aún, lo utilizan para ser ellos los admirados y no Cristo. Pero la Biblia es muy clara respecto a lo fundamental que fue el nacimiento de Cristo. Incluso dice que unos magos vinieron de muy lejos de Oriente solo para admirarlo a Él. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. ¿Desde dónde vinieron? Desde muy lejos, desde el Oriente, ¿no? Una mejor versión dice que eran sabios, no magos. Vienen desde Oriente a adorar al Señor. Y es una gran enseñanza, una gran lección para nosotros. No nos debe importar desde qué lugar de la ciudad venimos hasta aquí para escuchar el mensaje del Evangelio para nuestra salvación. No nos debe importar. Tampoco debe importarnos cuánto tiempo hacemos en trasladarnos hasta aquí. Tampoco debemos ser de las personas que buscamos la iglesia que nos quede más cerca de nuestra casa. Hermanos, iglesias hay en cada esquina, pero iglesias que se enfocan en tu salvación, contadas con los dedos de la mano. Si el Señor porque a mí también, si el Señor nos trajo a este humilde pesebre, entonces estamos en el lugar correcto donde Dios nos trajo. ¿Sí? ¿Por qué no le dices a tu hermano? Tú no escogiste estar aquí. Tú no escogiste estar en este pesebre. Dile, estás en el pesebre que Dios escogió para ti. Porque si fuera por nuestra elección, créame que yo no estaría aquí tampoco. Es más, yo ni siquiera sería pastor. Si fuera por nuestra elección, seríamos cualquier otra cosa. Pero estamos aquí porque Él eligió y Él nos trajo aquí. Me dijo, y tú vas a ser el pastor y ellos van a ser las ovejitas de esta iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermano? Amén. Mateo 2, capítulo 1, por favor.
dice Mateo 2:1, y después vamos a leer el verso 11. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre. Verso 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Hermanos, siempre debemos notar que cada vez que la madre y el bebé se mencionan juntos, siempre el niño es mencionado primero. ¿Por qué es mencionado? ¿Por qué ese cuidado de Dios? Porque el bebé es el propósito de la historia y no la mamá. El bebé que es Cristo es el propósito de la Biblia y no María. ¿Qué hicieron los magos o los sabios? En cuanto llegaron a donde estaba Jesús, ¿qué hicieron? Se postraron, adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Un dato interesante es que estos presentes eran regalos propios para un rey. No es que se les ocurrió y le dijeron: vamos a llevarle esto, vamos a llevarle aquello, vamos a llevarle un pastel. No. Eran regalos propios para un rey. Nunca la Biblia dice que fueran para María estos regalos. ¿Fueron para quién? Así es, para ese bebé que era el rey. Amén. Ese bebé era el rey y por lo tanto lo admiraron como rey y lo honraron como rey. ¿Cuántos creen que Jesús es el rey? ¿Quién debe ser el admirado y honrado en la religión? ¿El líder o Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús es el rey. El líder solamente es un representante de Cristo, es un comunicador del evangelio del rey. ¿Quién debe ser admirado y honrado en una nación? ¿Los gobernantes, el presidente o Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús es el rey. ¿Quién debe ser admirado en la iglesia? ¿El pastor o Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús es el rey. Ahora escuche esto, hermano, y cuando traemos nuestra ofrenda, ¿a quién estamos honrando? Al rey, por supuesto. No se lo estamos dando a un hombre. Pablo dijo que nosotros somos solamente administradores, pero a quien tú le traes tu diezmo y a quien yo le doy mi diezmo, es a él, es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es una forma en la que lo honramos reconociendo que Él es el Rey de esta iglesia. Amén. Así debemos entender la Navidad, como una fecha donde como familia aprovechamos el momento para honrar, aprovechamos el momento, la reunión para admirar y agradecer a nuestro Señor Jesucristo por haber nacido, para darnos perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Cuando nos reunimos, y si tú vas a hacer cena de Navidad con tu familia, que es cristiana o no es cristiana, el enfoque es celebrar el nacimiento de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. No es otra cosa. El pavo, los romeros, lo que vais a cenar, está bien, eso es rico, pero el propósito de nuestra reunión es decirle: oigan, honremos y démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él un día nació para darnos salvación y vida eterna. Ese es el enfoque de nuestra Navidad. Cristo es nuestra Navidad. Él es el admirable. Amén. Dígale a Él: te admiramos a ti, Señor Jesús, solamente a ti. Ese es el enfoque de la reunión de Navidad. Hermano, Él es el admirable. Jesús causaba tanta admiración que la Biblia dice que las multitudes se apretaban para verlo. Ellos querían ver al admirable. Pero hoy en día el enfoque de su nacimiento está tan lejos de la verdad que las multitudes se siguen amontonando en lugares donde siempre y cuando se les diga lo que quieren oír o se los prometa lo que quieren conseguir, entonces se amontonan en esos lugares. Sea la religión, secta o el lugar que sea, la gente está ahí. Cristo en la actualidad sigue sin ser el centro de muchas personas. Es más, peor aún, Cristo ha venido a ser el anzuelo para conseguir los deseos de la carne.
En el nombre de Jesús dicen: dame esto o aquello. Si tú eres Dios, dame esto o aquello. Si tú me bendices, yo te sirvo. Si tú me sanas, yo voy a predicar. Si tú haces esto por mí, yo te voy a servir todos los días de mi vida. No, hermanos y amigos, nosotros debemos servir a Dios simplemente porque somos sus siervos y Él es el Señor de todos y cada uno de nosotros. No podemos condicionar a Dios, no podemos interrogar al Señor. Él es el Señor. Al Señor tu Dios tienes que adorar y servir siempre, con amor, con agradecimiento, con rendición, con tu mente, con todas tus fuerzas. Cristo debe ser el centro, su nacimiento el centro de nosotros. Por eso es que el cristiano no solo celebra la Navidad el 24, el 25, todos los días celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todos los días. Amén. Si realmente la gente buscara a Dios y no lo que pueden conseguir de Él, las iglesias tendrían menos cristianos mundanos y más cristianos espirituales. Mateo 21, versículo 8, por favor. Mateo 21, 8. ¿Cómo era la multitud? Muy numerosa. Había muchas personas, había miles. La multitud era muy numerosa y tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Las multitudes querían ver al admirable. Hoy no necesitamos verlo para admirarlo. Está en nuestro corazón y hay que admirarlo. Amén. Está en nuestro ser y hay que admirarlo. En segundo lugar, la grandeza del regalo consistió en que Jesús es consejero. La Navidad para nosotros también significa que la sabiduría de Dios está disponible a partir del nacimiento de su Hijo Jesucristo. A partir de ese día. Hermanos, ¿qué mejor consejero que nuestro Señor Jesucristo? ¿No lo cree? ¿Sí o no? ¿Qué mejor consejero? Hay que ir a Cristo para recibir consejo. Hay que ir a Cristo a orar y preguntarle qué debemos hacer. La abuelita, con toda y su gran experiencia y sus remedios caseros tan buenos, se quedó corta. El profesor de ciencias y filosofías también. Los líderes religiosos de aquella época también se quedaron cortos. Y cualquier persona, por muy sabia que se le considere, se queda corta ante la eminencia y la altura de nuestro Señor Jesucristo. Él es el consejero de todo ser humano que lo reciba en su corazón. Él es el que nos da consejo a partir de su nacimiento. Él, a través del Espíritu Santo, habla a nuestra conciencia, habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Este fue otro de los regalos de Dios que venía implícito en Cristo, la consejería. ¿Cuántos necesitan la consejería? Todos. Solo vamos a mencionar algunos, pero ponga especial atención. Algunos textos vamos a mencionar, pero ponga atención a esta frase que Jesús dice: pero yo os digo. Ese pero yo os digo es muy importante porque marca un cambio de ley para nosotros. Pero yo os digo. El primero de sus grandes consejos fue sobre el peligro de la ira. ¿Cuántos iracundos hay aquí? No digan amén, pero para nuestro Señor Jesucristo era muy importante que supiéramos que un problema de ira no controlado era capaz de llevarnos al infierno mismo. Como lo vamos a leer en Mateo 5, versículo 21, por favor. Y Él comienza a operar en su ministerio, que leímos en Pedro, en Isaías, que Él es el consejero. Dice el Señor, Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22, ¿cómo dice Jesús? Todos díganlo fuerte. Pero yo os digo. ¿Qué nos dice? Que no necesitas asesinar a alguien para ser reo de juicio.
necesitas enojarte con tu hermano, airarte con tu hermano para ser culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué buen consejo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuántos han seguido este consejo? Hay que reflexionar. ¿Alguno de ustedes quiere ir al infierno? No. Ya están por allá unos rechazo, ato y amordazo y ligo. No, aunque ates, rechaces y amordaces y ligues. Aquí el Señor dijo, pero yo os digo, con que te enojes contra tu hermano, le digas necio a tu hermano, le digas fatuo, quedas expuesto al lago del infierno, al lago de fuego. Quedar expuesto significa que hay una oportunidad de arrepentimiento. Si te arrepientes, te reconcilias y pides perdón, quedas libre de la condenación del infierno. Pero si no, seguritito, ahí vas a estar. Qué buen consejo. Otro de los grandes consejos de nuestro Señor fue sobre la peligrosidad del adulterio. Sobre la peligrosidad del adulterio. Jesús nos aconsejó que no solo es importante evitar el adulterio físico. ¿Cuántos creen que no hay que adulterar físicamente? Uy. Bueno, así dejémoslo, cada quien su religión. Porque muchos dicen, no, pues yo soy humano y yo puedo caer en adulterio y Dios me perdona. Si David cayó en adulterio y Dios lo perdonó y fue salvo, pues yo, cuánto más yo que estoy bajo la gracia. Qué graciosos. Pero precisamente esa es la diferencia que tenemos que entender. David era un rey. Nosotros somos sacerdotes. Y todo sacerdote que entraba en pecado al lugar santísimo, moría. Tú y yo somos sacerdotes en Cristo. No podemos andar en adulterio. El cristiano peca, sí, hermanos. Nosotros como cristianos pecamos de muchas maneras. Nacemos con pecado. Pero ¿sabe algo? Hay pecados que un cristiano nunca debe cometer. Y entre ellos está el adulterio. Otro está el suicidio. Que hay una corriente muy fuerte por ahí que dice que el cristiano que se suicida va al cielo. Solamente hay 2 ejemplos en la Biblia de personas que se suicidaron y no fueron al cielo: Judas y Saúl. Son los únicos 2 que se quitan la vida y hoy están en el infierno. El cristiano o el inconverso que se suicida no va al cielo, va al infierno. Entonces, note por favor que el Señor Jesús, Él es muy sabio, pero tiene un corazón muy grande para nosotros. Y Él nos advierte en este consejo que no solo es peligrosísimo cometer un adulterio físico, sino también el adulterio de la mente, el adulterio de corazón. ¿Cuál es ese, pastor? ¿Cuál es? Es aquel adulterio que con el simple hecho de voltear a ver a otra mujer o a otro hombre con deseos inmorales, ya cometiste adulterio en tu corazón. Mateo 5:27. Este es el segundo de los gran consejos de el consejero. Mateo 5:27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y este es un principio, no solamente es para los hombres, también es para las mujeres. El tercero de los grandes consejos de nuestro Señor Jesucristo fue sobre el divorcio. Ponga mucha atención. Jesús nos enseña
a no repudiar, es decir, a no divorciarnos de nuestro cónyuge, sino a amarlo profundamente y para siempre. Jesús nos aconsejó a no buscar pretextos para romper el pacto matrimonial, sino a conservarlo hasta el final de nuestras vidas. Lo vemos allí mismo en Mateo 5, versículo 31 y versículo 32. También fue dicho, dice el Señor Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, es decir, que se divorcie, cualquiera que repudie, de repudiar significaba, ya lo estudiamos en alguna ocasión, que él sospechara de su mujer de cualquier cosa. Muchos se casaban y descubrían que no era virgen, ¿no? Otros simplemente sospechaban o creían que ella no era virgen, y entonces ellos, por el simple, sin buscar, ¿cómo se dice? Testigos, pruebas, mejor dicho, pruebas, ellos decían, no, yo dudo que ella sea virgen, entonces yo la repudio y me divorcio de ella. Y era permitido en aquella época. Pero dice Jesús, cualquiera que repudie por duda o lo que sea, dele carta de divorcio. Eso fue dicho. Verso 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es decir, con pruebas, no porque no hay vibra, no porque no se llevan bien, no porque discuten mucho, no porque no son iguales, no porque no pensamos de la misma manera, no por eso, sino por adulterio o por fornicación. Dice que si te divorcias por cualquier causa que no sea eso, haces que ella adultere, y el que se casa con ella comete adulterio. Vea la gravedad, hermanos. Vamos rápido. El cuarto de los grandes consejos de nuestro Señor Jesucristo fue sobre lo malo que es juzgar. Jesús nos aconseja dos cosas. Número uno, a cumplir nuestras promesas sin necesidad de hacer un juramento de por medio. Y número dos, a solo decir sí o no en vez de jurar. Lo vemos ahí en el verso 33 y verso 34, Mateo 5, 33 en adelante. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Verso 37, pero sea vuestro hablar únicamente sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. ¿Cuál es la respuesta que nos debe bastar? ¿Oír de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos? Sí, sí o no, no, punto. Si nos mintió, allá con Dios. ¿A poco no, hermanos? Muchos juran y de todas maneras están diciendo mentiras. El quinto de los grandes consejos de nuestro Señor Jesucristo fue sobre el amor y el perdón que debemos otorgar a nuestros enemigos. Jesús estaba preocupado por transmitirnos que Él había hecho lo mismo hacia nosotros. Por eso, para eso también Él había nacido. ¿Para qué? Para perdonarnos. ¿Para qué nació? Por lo tanto, nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos. Lo vemos ahí mismo en el verso 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Hermanos, qué valor tan incosteable tiene cada yo os digo del Señor Jesucristo. ¿No lo creen? En tercer lugar, la grandeza del regalo es que Él es llamado Dios fuerte. Y Dios fuerte significa hombre poderoso. ¿Cuántos creen eso? ¿Él es qué? Él es un hombre poderoso. Hermanos y amigos, la Navidad para nosotros es muy importante,
porque nos recuerda que en nuestra debilidad e imposibilidad de vencer al pecado y a Satanás, ¿verdad que para nosotros es imposible vencer a Satanás? ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que para nosotros es imposible por nosotros mismos vencer nuestras debilidades? Sí, pero cuando Cristo nace y es llamado Dios fuerte, nos está diciendo Dios que nació uno que sí lo hizo, y lo hizo para darnos esa victoria que era imposible para nosotros. Cristo sí venció el pecado. Cristo venció a Satanás mismo en la cruz del Calvario, no nosotros. Si por algo Satanás se nos sujeta a nosotros, es porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. No fuimos nosotros, fue Cristo quien estuvo ahí colgado y clavado por nosotros, y Él nos dio la victoria. Por eso es que nosotros somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, por la victoria de Él. Hermanos, la Navidad es muy importante por eso. Jesús no solo era Dios, también fue hombre, pero ese hombre, a diferencia de cualquiera de nosotros, fue un hombre poderoso. Era Dios mismo encarnado en la tierra. Salmo capítulo 89, versículo 13. Vean esto, Salmo 89, versículo 13, dice: tuyo, fíjense, es un salmo profético, está hablando de Cristo. Tuyo es el brazo potente, fuerte es. No era la de David, ¿verdad que no? ¿De quién? De Cristo. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Pero lo trágico de todas las épocas es que Satanás ha influenciado las mentes de los hombres de tal modo que los ha convencido de que ellos son tan poderosos como Cristo. Ellos son tan poderosos como Cristo. Pero escuche bien, absolutamente nadie es poderoso como Jesucristo. Nadie, ¿me están escuchando? Nadie es poderoso como Jesucristo. Escucha esto, la Biblia no reconoce a ningún hombre con ese título. La Biblia no reconoce a ningún hombre como ese título. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Solo Él es Dios fuerte y nadie más. David lo acaba de afirmar rotundamente: tuyo es el brazo poderoso, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Qué impresionante aseveración futura de David. Este es un salmo profético que daba honor a Jesucristo como el Dios fuerte, y sí que lo fue. Lo fue por sus milagros, lo fue por su autoridad sobre los demonios, lo fue sobre la naturaleza, lo fue por su capacidad de perdonar pecados, lo fue porque murió y por supuesto lo fue porque resucitó. Nunca nadie podrá competir contra Él. Hermanos, toda la fuerza de Dios se concentra en Cristo. Digan conmigo esto: toda la fuerza de Dios se concentra en Cristo. Toda la fuerza de Dios se concentra en Cristo. Nada está centrado en nosotros. Nosotros solamente somos sus redimidos, somos sus siervos, somos sus vasos, y misericordiosamente somos sus hijos. Si eso no nos basta, entonces nada de lo que Él es nos convencerá. Él es el centro de la Navidad y no nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él es el centro de la vida del ser humano, no nosotros. Si Dios quiere, hoy podemos ser usados poderosamente por Él, pero si Dios quiere, mañana podemos ser ignorados totalmente por Él, porque Él es Dios fuerte y poderoso. En cuarto lugar, estoy terminando, la grandeza del regalo es que Él es llamado Padre Eterno. ¿Cómo es llamado? Padre Eterno. ¿Le puedes decir Padre a Dios? ¿Sí? A ver, dígale. Pero no se lo está diciendo como al cura se lo decía, ¿verdad? Con convicción, con entendimiento.
La Navidad para nosotros es importante porque nos revela nuestra condición pasada y nuestra condición presente. Antes estábamos separados de Dios y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a partir del nacimiento de Cristo no solo fuimos restaurados a la imagen del Padre, sino adoptados como hijos legítimos mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Así que nadie, escuche bien, nadie puede llamarse a sí mismo padre de nadie. Nadie puede llamarse a sí mismo padre espiritual de nadie. Antes se acostumbraba, cuando venimos, en mi caso en el año 85 que venimos a Cristo, una hermana que se llamaba Paula, le decíamos Paulita, fue quien le predicó a mis papás hace casi 30 años. Y cuando por fin vienen a Cristo, venimos todos a Cristo, entonces mis papás presentaban a la hermana Paula y a su esposo, creo que se llamaba Pedro, decían, son nuestros padres espirituales, porque ellos nos predicaron el Evangelio y por lo tanto son nuestros, así estaban enseñados. Pero yo creo que después los pastores dijeron, o les dio celo y dijeron, no, los padres espirituales somos nosotros, porque nosotros les damos de comer, porque nosotros los alimentamos, nosotros los atendemos, nosotros los aconsejamos, nosotros oramos por ellos. Y empezó a surgir esa doctrina de que los pastores son los padres de la congregación, a tal grado que hoy se les dice a muchos pastores y apóstoles padre, y a las pastoras se les dice madre. Madre mía, yo diría, ¿verdad? ¿Sí ha oído eso o no? Sí. Pero a nadie puede autodenominarse padre espiritual de nadie, a menos que no sea nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre eterno. Muchos dicen, bueno, pastor, entiende el sentido, el sentido del discipulado. Ok, yo entiendo eso, pero ¿qué te parece si mejor hablamos conforme a la Escritura? ¿No? Y Jesús dice en Mateo capítulo 23, versículo 9, para que usted lo compruebe con sus propios ojos. Mateo 23, versículo 9 dice, no llaméis, ¿ya está? No llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Quién? Él no dijo el pastor de la iglesia, el apóstol de la iglesia, el profeta de la congregación. Él dijo, ¿quién es? El que está en los cielos. ¿De quién está hablando? De Dios. Dios es el Padre de nosotros, de todos. ¿Qué soy yo para usted? Soy su pastor, soy su amigo, soy su hermano. ¿Sí? En Cristo. Pablo dijo, somos servidores de Dios por medio de los cuales habéis creído. Eso somos nosotros. ¿Quién soy yo para usted? ¿Qué más? ¿Alguien dijo suegro? No, ¿verdad? Clarito oí algo así. Ese es... Déjate un trago, hermano. No, la más grande apenas tiene 15 años y tiene prohibido, ¿verdad, Valeria? Andar con esas cosas, pensar en eso, escribirse eso, mandarse imágenes de eso, mandarse cartitas. Lo tiene prohibido porque todo tiene su tiempo. ¿Sí? Y una mujercita o un hombrecito de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años que todavía no está en la edad de casarse no tiene por qué andar en esas cosas. Tiene que enfocarse en sus estudios, en su casa, en su formación espiritual, en el servicio a Dios y no en eso. Esos son distractores. ¿Sí? ¿Quedó claro, jóvenes, adolescentes? Uy. Bueno. En quinto lugar y último, la grandeza del regalo
es que también es llamado príncipe de paz. Príncipe de paz. La Navidad para nosotros es muy importante porque de no haber sido por el nacimiento de Jesucristo, hoy seguiríamos separados, pero además enemistados con Dios. ¿A poco no, hermanos? Entonces Cristo ahora es para nosotros, ¿qué? Nuestro príncipe de paz, es decir, nuestro reconciliador con Dios. No es el que nos vino a dar una paz financiera, ni una paz nacional, ni nada de eso, porque desde que se inició el mundo hasta el día de hoy, el planeta nunca ha estado en paz, ni lo estará. Por aquellos que dicen vamos a orar y vamos a decretar y vamos a decir que paz por aquí, paz, paz, dice el Señor, estás orando fuera de mi voluntad. Al contrario, la maldad y la violencia se deben multiplicar como señales de los últimos tiempos. Por eso es que Él es nuestro príncipe de paz, no en ese sentido, sino en nuestra reconciliación con Dios. Dios nos había dado la espalda, Él no quería saber nada de nosotros, pero en Cristo volteó, nos vio, nos recibió, nos acogió como sus hijos y dice, hijo mío, eres tú. Así dice la Escritura. 2 Corintios 5:18. Cristo es nuestro reconciliador, nuestra paz. Dice el apóstol Pablo, y todo esto proviene de Dios. ¿Ya lo encontró? ¿Qué proviene de Dios? Dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo? Fíjese, nos reconcilió por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto deberíamos entender todos los predicadores de las iglesias cristianas, que el ministerio primordial que se nos da a los predicadores, ¿cuál es? La reconciliación. Es predicarle a la iglesia eso. Hermanos, reconcíliense, pídanle perdón al Señor de sus pecados, busquen su salvación, arrepiéntanse de todo su corazón, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él, etcétera, etcétera. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Sí o no, hermanos? No células de crecimiento, no noches de milagros, no esto, no aquello. Y dice que Pablo nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego en Colosenses capítulo 1 verso 19 dice Pablo también, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, verso 20, Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿qué? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí o no? ¿No estábamos enemistados contra Dios? ¿Y la sangre de su cruz qué trajo? Reconciliación. Trajo reconciliación. Termino con esto, hermanos. Todo gobernador de un país puede luchar por proporcionarle a su nación una paz, sí, pero va a ser superficial. Para eso está la ONU, que no ha logrado mucho, por cierto. Pero para eso está, para buscar una paz que es superficial. Pero solo Jesús, el único príncipe que puede proporcionar la paz espiritual para el mundo que la requiere, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él no vino a conseguirnos una paz nacional, Él vino a conseguirnos una paz con Dios. Nos dejó el mensaje y se fue. Y dijo, señoras y señores, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da la ONU, que buscan una paz así. Mi paz es una paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Uno de los mayores énfasis de la Navidad
es decir, el nacimiento, sin duda fue la compasión que sintió hacia la humanidad pecadora. Creo que esto encierra todo. La Navidad es una fecha para dar gracias al Señor por la compasión que tuvo de nosotros. Jesús ya no es un niño en un establo, hermanos. Ahora es el Rey de Reyes y Señor de señores. Lo debemos recibir, lo debemos recibir. ¿Y cómo lo podemos recibir? Por fe y reconociéndolo como nuestro bendito Señor y Salvador. Dele un fuerte aplauso a nuestro bendito Señor y Salvador. Aleluya. Tú eres nuestra Navidad, Señor. Amén. Humillen su rostro, vamos a orar. Te alabamos, Señor. Ore usted al Señor, ore, ore. Dígale, Señor, gracias porque tú eres nuestra Navidad y eres nuestro príncipe de paz. Veniste a reconciliarme con mi Padre. Perdona mis pecados, no quiero vivir más separado de ti. Ore, por favor, tome un tiempo de comunión con el Señor. De todo lo que hoy se ha dicho, haga un resumen. Recuerde que Él es príncipe de paz, Él es el Dios fuerte. Él está en medio de nosotros. Recuerde que Él es nuestro Padre eterno, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y ore en base a estos puntos. Ore, ore al Señor. Él es admirable. Admíralo por la obra que hizo. Por eso admíralo. Y reubícate en tu mente y en tu corazón. Siga orando, nadie se distraiga. Si hay alguna persona nueva, por primera o segunda o tercera vez que esté en este lugar, que quiera venir a Cristo arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo que está separado de Dios, que no ha admirado a Cristo por la obra que hizo, sino que lo ha venido siguiendo por lo que Él le puede dar, y reconoces que ese es un concepto equivocado, pero quieres rendir tu vida a sus pies, permíteme hacer una oración por ti. Si es primera vez que lo haces, ponte de pie en tu lugar y ven al frente rápidamente y permíteme orar por ti rápidamente. Los demás siguen orando y dándole gracias a Dios por el propósito de la Navidad. Si alguien quiere pedirle perdón a Dios de su pecado, de su lejanía de Dios, este es el momento de venir a Él. Búscalo a Él por lo que Él significa, para lo que Él nació, no para lo que Él te puede dar aquí en la tierra. Si hay alguien, se pone de pie y viene al frente de esta plataforma y me permite orar por usted rápidamente. Si no hay nadie, vamos a seguir orando. Señor, gracias. Inclinen su rostro todos. Te pedimos que perdones aún la intención de nuestro corazón. Perdónanos porque aquí hay o habemos gente o hay gente que ha venido para buscar solamente tu favor, para buscar tus bendiciones, para buscar tus respuestas, y no había venido para buscar a Jesús, el obrador del mayor milagro, que es la salvación y el perdón de los pecados. Perdónanos, Señor, porque no entendíamos el propósito de la Navidad. Y ahora que se acerca la próxima semana, aquella reunión de familia, ahora nos reuniremos con ese propósito, con esa convicción, con ese conocimiento. No solamente con el gusto de ver al tío, a la abuelita, al papá, al hermano, sino, o no con el gusto solamente de comer, cenar, convivir, o de repartir y recibir regalos. Señor, que haya en nuestro corazón una convicción de que en ese día estamos recordando y glorificando a Jesús, el propósito de su nacimiento, la Navidad, que es redención, gracia, salvación y perdón de pecados. Señor, no permitas
que esto pase lejos de nosotros. Sí serán fechas de alegría, de gusto, Señor, pero que tú seas el centro de esa cena, que tú seas, por lo menos para nosotros los que te conocemos, el centro en la convivencia, en la reunión, en el convivio. Tú y solo tú, Señor. Tú eres digno. Tú eres, Señor, el que diste la vida por nosotros. Tú eres el que nació en nuestros corazones, y solo a ti te debemos adorar y alabar y glorificar por siempre. Así que por favor te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que derrames de tu conocimiento y tu entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús, nuestra Navidad.